Con 18 minutos, 22 grados la temperatura. Es jueves de maestros que dejan huella y hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al general Nelson Alejandro Ramírez Velázquez. Un gusto muy grande tenerlo aquí. Mucho gusto. Un gusto tenerlo muy grande. Ya lo conocí a usted, pero a través de la pantalla. Vámonos. Muy bien, señor. Felicidades. Gracias. Déjenme darles algunos datos de quién es el general que nos visita hoy. El general Nelson Alejandro Ramírez Velázquez es retirado, es egresado de la Escuela Militar de Materiales de Guerra, prestó servicios en unidades e instalaciones militares, estudió la licenciatura en Derecho, maestría y doctorado. Se desempeñó en el servicio en Justicia Militar, entre otros cargos como consultor jurídico, agente del Ministerio Público, defensor de oficio militar, jefe del Cuerpo de Defensores de Oficio Militar, juez y magistrado del Supremo Tribunal Militar. Actualmente en retiro, se dedica a la docencia. Escribió los siguientes libros: Elementos selectos en balística forense y Un constitucionalista soldado coahuilense, del cual nos trae un ejemplar. Y bueno, pues vamos a hablar de este libro y también de su trayectoria. Bienvenido está usted en su casa, nos da mucho gusto recibirlo. Y díganos, ¿quién es el general Nelson Alejandro Ramírez Velázquez? O sea, usted, nuestro invitado. ¿Cómo se definiría usted? Pues como un ciudadano que de niño estaba desorientado, pero a través de la educación encontré mi verdadera vocación. Y el método fue definir alcances próximos, realizables y posibles, porque si me pongo alcances largos, me canso. Es mejor ir poco a poco. Esos alcances positivos, escalón por escalón. Y así fue mi vida. Escalón por escalón. Sí. ¿Por qué escogió la milicia? ¿Por qué escogió la carrera militar? Pues yo soy hijo de un general y soy producto del cuarto y último matrimonio conocido. Sí. Entonces, él nació en Gómez Farías, Coahuila. Ahí en esa era congregación. Para poder conocer quién era él, porque él falleció cuando yo tenía 2 años, anduve buscando primero de viva voz, pero de viva voz mucha gente aumenta o le quita. Entonces empecé a buscar y encontré en un principio cómo participó Gómez Farías, Coahuila, desde la Guerra de Independencia, que se llamaba Tanque de la Vaca. Y según el archivo del municipio... Así se llamaba la comunidad donde nació él. ¿Sí? Tanque de la Vaca. Ajá. Y luego cambió. Ahora se llama, es Gómez Farías, Coahuila. Gómez Farías, Coahuila. Por cierto, Gómez Farías, Coahuila, era masón y en logia se le conocía como el príncipe de los dadores, como a Benito Juárez era Guillermo Tell. En la masonería. En la masonería. Guillermo Tell es una figura importante en la libertad de los seres humanos. Claro. Esa es pero regreso al tema y empecé a reunir datos de él. Acudí ante la Secretaría de Defensa Nacional, solicité y me autorizaron ver su expediente y ahí encontré muchos datos. También acudí al archivo municipal de Saltillo y ahí pues encontré no datos relativos a su persona, pero sí para ubicar en tiempo y lugar. De todo lo que él hizo. Ándele. De todo lo así que él hizo. como la hemeroteca. Ajá. Y algunos libros de él. Es que como dice usted, unas son las versiones que tenía la familia y los conocidos, y otro todo lo que encontró. Sí. Claro, las versiones de los familiares siempre son positivas. Sí, claro. Pero usted quería nutrirse y conocer más de él. Sí. ¿Qué cosas encontró que le dieron mucha satisfacción a usted de lo que había hecho su señor padre? Él se incorpora a los Carabineros Libres de Coahuila
al escuadrón que mandaba Hipólito Ruiz, que el comandante era Francisco Cos, entonces teniente coronel. ¿Y por qué se incorpora? Porque se rebelaron en contra de la presidencia de Madero, por un lado Zapata y por otro lado Pascual Orozco, e inclusive incursionan aquí en Coahuila y empiezan a narrarse, empiezan a encontrar combates que se llevaron a cabo. En la estación Gilitla había un tren, ese era un tren de vía angosta, que le decían el Coahuilita, y ahí hubo un enfrentamiento, bueno, hubo varios enfrentamientos, y posteriormente viene una intención del Ejecutivo de que no existan tropas al mando directo de los titulares de los ejecutivos. A eso se opone el Ejecutivo de Coahuila y de otros estados. Después viene que Madero venció a Porfirio Díaz, pero el neoporfirismo ataca a Madero. Es cuando viene la decena trágica, recibe el gobernador del estado la notificación de que el nuevo presidente era Huerta y que había renunciado el presidente y vicepresidente, y además se entera de que los habían matado. Entonces convoca un 19 de febrero de 1913 a los jefes principales del Estado, tanto de armas como de administración, y es cuando se inicia a través de un decreto que se desconoce el gobierno de Huerta y se procede a crear una fuerza constitucional que coadyuve a establecer el orden jurídico perdido. Ahí nace el Ejército Constitucional. Ahí es con ese tipo de Oiga, pues qué orgullo que su señor padre estuvo en todo esto. ahí anduvo, sí. Qué orgullo tan grande. Ahora, usted lo inició, la idea de este libro, pues para saber quién era su... Sí, primero quién era, como expediente. Como un expediente, para saber quién era su papá, pero se fue encontrando todo esto y resulta que fue pues un protagonista de toda esta gesta histórica de nuestro país, que nació aquí en Coahuila y que, y que ha beneficiado a todo el país. ¿Por qué debe estar este libro en todas las bibliotecas y en todas las escuelas? Porque es parte de la historia de México. Así de sencillo. Y el que no conoce la historia de su país está expuesto a que se la cuente un extranjero. Porque eso sucede mucho, y más en muchas de estas gestas, ¿no? Que venían los extranjeros como periodistas o como escritores o como cronistas, y a ellos sí anduvieron en estas pegados ahí y vienen y nos las cuentan. Bueno. En gomitos, como le dicen, perdón que le quité la palabra, en gomitos, como cariñosamente le dicen los habitantes, ahí también nació Félix U. Gómez, aquel general que combatió en el Carrizal y que él pierde la vida, toma al mando Genovevo Rivas Guillén, no, Genovevo de la O, es que Guillén es de otro lugar, es de Genovevo Rivas de la O, toma el mando como teniente coronel y vencen a las tropas americanas. ¿Verdad? Le avisan al primer jefe y el primer jefe dice, pongan en un ferrocarril todo, heridos, caballos, y entréguenlo en la frontera. Y así entregan todo lo que le habían capturado. ¿Dónde se puede conseguir este libro, maestro? No, es una edición privada. Es una edición privada, pero hay que compartirlo, hay que compartir este conocimiento. Y mire, me llama la atención un mensaje que usted incluye en estos libros y que me lo encontré aquí ahorita que lo abrimos y dice: al estimado lector,
Mi padre, el general José Tomás Ramírez Lara, falleció cuando yo tenía 2 años y conocí de su vida y actividad militar inicialmente por lo escuchado en pláticas de familia. A mi madre, Edelmira Velázquez Moreno, ahora viuda, a la ausencia de su esposo le correspondió educar a 7 hijos, una dama y 6 varones. Como la pensión militar se agotaba en el sostén de la familia, ella ingresó a trabajar en la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, donde laboraban sus hermanos. La imagen de mi padre se renovó con su retrato uniformado colocado en la pared norte de la sala de la casa. Para mí su ejemplo fue sustento del futuro que me forjé. Inicié a recolectar versiones, escritos, documentos y todo aquello que se relacionara con las vivencias de mi padre. Con el tiempo la información concluyó y archivé lo obtenido. Recapacité y lo investigado lo organicé y resultó el libro de su vida que titulé Un constitucionalista soldado coahuilense, que ofrezco como homenaje a su desempeño y una cápsula de la historia de mi México en la etapa revolucionaria de 1912 a 1930. Atentamente, Nelson Alejandro Ramírez Velázquez. Qué bello mensaje. Hombre, gracias. Qué bello mensaje dedicado a su señor padre y a su familia y a su mamá, por supuesto. Excelente. Fíjese qué curioso eso, esa reflexión de mi mamá. Mi padre fallece y le deja a mi mamá, como dije, tantos hijos, pero acuérdese que había otras familias. Claro. Entonces, dejó 3 familias. Para lo que los generales se pintaban solos en aquel tiempo. Y entonces, mi pregunta es, el destino le dice, sepárate de aquí, hasta aquí llegaste, pero ahora le vas a dejar el problema a tu mamá, a tu esposa. ¿Verdad? Y entonces yo estoy recabando datos para ver cómo mi mamá logró llevar adelante a toda la familia. A toda la familia. ¿Y ha conocido usted a hermanos de las otras Sí, familias? cómo no. Aquí, sobre la calle de Matamoros, hay una empresa que se llama Asbestos de Saltillo. No sé si la conoce. La he oído nombrar. Bueno, el dueño de ese negocio es Marco Antonio Ruiz Ramírez, Ayala Ramírez. Es hijo del primer matrimonio de mi papá. Es hijo de una hija del primer matrimonio de mi papá. Y sí conocí a mis hermanas, 2, Teresa y Mariana. Mariana, profesora de educación. Maestro, y del lado de su otra faceta, docente, ¿cuál es la satisfacción más grande que le ha dado la docencia? En un comentario, resulta que estaban hablando unos muchachos en lo que se conoce como casino, que es una cafetería. Estaba tomándome un café con otros maestros y me dicen, le hablan maestro, entonces volteo y está ahí unos muchachos y me hacen así, me señalan, dije, caray, ¿qué ¿Algo pasó? está pasando? Sí, yo sí, venga, llega, ¿qué pasó? No, maestro, es que le estamos diciendo que gracias a usted ya llevamos a cabo nuestro primer litigio. O sea, que ya habían usado lo que yo les había enseñado en el salón, para un litigio. Y entonces, bueno, pues para eso están aquí, ¿verdad? Maestro, y ahora que está ya retirado, ¿va a seguir investigando, va a seguir escribiendo? Sí. ¿Ya está en algún nuevo proyecto? Bueno, tengo mucho material del abuelito de mi mamá. El abuelito de mi mamá es un general, Ignacio Velázquez Silva, que entre otros combates estuvo en el 5 de mayo y el 2 de abril en Puebla. Vámonos. Ahí. Yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿conociste a tu abuelito? Y me dijo, sí. Y me ubicó atrás de las calles, atrás de Catedral, en alguna calle. Y dice que era un domicilio que tenía como un callejón y había casas a los lados, pero todas eran sus esposas. ¿En la misma vecindad? En la misma vecindad, sí. Y entonces,
¿Y cómo era? Ya me lo explicó. Encontré una revista vieja, cuando lo entrevistaron, cuando cumplió 110 años. Muy longevo. Sí. Y entonces le preguntan que por qué atribuye, y él dice, no fumar, no tomar y no desear la mujer ajena. Pues no, pues si todas eran de él. Y bueno, ¿y ese para cuándo? ¿Para cuándo lo veremos? Pues espero que pronto. También tengo que reforzar. Tiene que ponerse a trabajar y mucho. Sí. Bueno, le rogamos que cuando lo tenga listo se venga Claro, otra vez no, para que claro, venga y nos claro que sí, platique. claro. Y le agradecemos mucho este presente. Ajá. Y lo vamos a hacer pues parte aquí de la biblioteca de Telesaltillo, porque está muy interesante. Y El ego estos también. Ándele. Bueno, pues aquí hay 2 más disponibles para las primeras 2 personas que se interesen en esto. En estos libros, aquí los tenemos, nos mandan un mensaje, 844-100-1010, y con todo gusto les entregamos un ejemplar de este libro, Un constitucionalista soldado coahuilense, que se refiere al general José Tomás Ramírez Lara, papá del también general, don Nelson Alejandro Ramírez Velázquez. General, muchísimas gracias. No, pues gracias a Esta es usted su por casa recibirnos. y un honor muy grande recibirlo aquí. Gracias. Lo esperamos gracias. pronto. Eso. Vámonos a un corte porque tenemos más entrevistas y más información esta mañana.